Hola, hola a todos. Bueno, ya con todo el sistema armado, ahora lo que vamos a hacer es unas pruebas para ver cómo funciona y qué tanto es la producción de hidrógeno y oxígeno. Antes de seguir, le quiero dar un cordial saludo a César Cordero, que está muy pendiente del canal allá en República Dominicana. Así que César, un abrazo, espero que estés muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Aquí ya tenemos el generador de HHO o simplemente de hidrógeno y oxígeno, que es lo que hace en realidad una electrólisis armado. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos las dos placas de acrílico unidas por tornillos y estas son las placas. En este caso está conformada por 8 placas y en medio tiene unos elementos para separarlos que son de goma. Eso ya lo vimos anteriormente, pero bueno, vamos a ir a ver un poquito más las características. En este caso, la separación entre las placas quedó de, vamos a ver, acá tenemos una separación de más o menos, vamos a ver si puedo hacer que se vea, un poco más de 3 milímetros. Es la separación que tiene entre las placas, que es un compromiso que hay entre la resistencia eléctrica que se necesita que haya entre placas para generar la corriente adecuada, porque al final lo que produce el gas es la corriente que pasa a través de las placas, ¿sí? Y que las burbujas de gas cuando se produzcan puedan escapar sin disminuir la resistencia, porque cuando se producen las burbujas entre las placas ya generan un aislamiento eléctrico porque deja de haber líquido entre una placa y la otra, o el porcentaje de líquido disminuye a medida que aumenta el porcentaje de burbujas. Esto disminuye la corriente eléctrica que pasa a través de las placas y termina disminuyendo la eficiencia del generador de HHO. Entonces tiene que haber un compromiso en esa separación para que pueda haber un equilibrio entre la corriente eléctrica y la cantidad de gas que se genera. Bueno, en este caso vamos a trabajar con 12 voltios. Este número de placas que están aquí están calculadas para trabajar a 12 voltios, para que caiga un voltaje de aproximadamente 2.4 voltios entre cada placa. Así que es el voltaje óptimo de trabajo. Esto no, digamos, no lo inventé yo, esto está muy estudiado por Faraday, por ejemplo, que hizo muchos estudios sobre la electrólisis. Y ese es el voltaje más adecuado entre dos electrodos para producir hidrógeno y oxígeno. En este caso, como vemos, las láminas tienen 3 perforaciones, una en la parte más baja, otra en el medio y otra en la parte más alta. Eso para garantizar que haya un flujo de líquido a través de toda la celda. Acá va a entrar el líquido por acá, por este agujero que tiene más abajo, va a entrar el agua y por aquí va a salir el gas, ¿sí? Entonces va a haber siempre una recirculación de agua. El burbujeador o el elemento en donde se van a producir las burbujas lo hice rápidamente con este recipiente para probar, ¿sí? Entonces acá salen estas mangueritas, estos caños, ¿sí? Y llegan a este elemento. Entonces la salida del agua, voy a mostrárselos bien, lo voy a poner por acá. Entonces la salida del agua va a ser por acá, por la parte de abajo, listo, y la llegada del gas va a ser por aquí, por la parte de arriba. Entonces este elemento va a funcionar como burbujeador y como contenedor de el agua. Acá tiene una tapita que le hice. Esa tapita va aquí arriba y por ahí va a salir
por ahí va a salir el gas. Bueno, ahora visto esos elementos, vamos a proceder con el tema del agua. Vamos a preparar el agua. Entonces, en el caso del agua, voy a poner esto por acá. En el caso del agua tengo este recipiente y acá lo que voy a hacer es que voy a colocar esto es agua normal, común y corriente, y voy a utilizar hidróxido de sodio. En este caso, acá tengo hidróxido de sodio que se consigue en los supermercados de manera muy fácil. Ah, el porcentaje, esto ya está también muy estudiado, muy determinado. El porcentaje en el caso de que usemos hidróxido de sodio es el 20% hidróxido de sodio, 80% agua. La función del hidróxido de sodio es disminuir las resistencias entre las placas que vimos ahorita. Que la resistencia tenga un valor adecuado para que la corriente esté en los parámetros correctos para generar la máxima cantidad de hidrógeno y oxígeno posible. Entonces se ha encontrado de manera experimental que la cantidad más óptima de hidróxido de sodio es el 20% de hidróxido de sodio, 80% de agua. Voy a proceder entonces a colocar el hidróxido de sodio en el agua. A ver. Lo voy a hacer lentamente. Aquí ya tengo aproximadamente un 20% de hidróxido de sodio para la cantidad de agua que vamos a usar. En este caso estoy usando un recipiente de vidrio. El hidróxido de sodio cuando se mezcla con el agua reacciona y produce calor. Se debe hacer lentamente y con mucho cuidado. Lo dejamos reposar un rato para ya poderlo colocar en el recipiente del burbujeador. Bueno, ahora que el agua ya está, se ha reposado, todavía está un poco caliente, voy a proceder a colocarla en el recipiente que la contiene para que vaya, la voy a hacer por gravedad, lo voy a ir colocando en este recipiente y por gravedad va a irse yendo al generador de HHO. Listo. Entonces, con mucho cuidado, ya esta no es agua común y corriente. Ok, ya llenamos la celda generadora de HHO completamente, el agua ya se enfrió, ya todo está listo. Ahora vamos a proceder a energizar la celda. Listo, entonces con unos caimanes que tengo aquí, voy a conectar una fuente de 12 voltios DC a la celda generadora de HHO. Entonces las placas para conectarlas son las extremos. A ver.
y la conecto e inmediatamente empieza a producirse el gas. Bueno, aquí tenemos ya la celda de hidrógeno generando eh, el gas. Como ven, se puede ver un caudal bien importante de gas generándose por la celda.